Muy buenas tardes, profes. El Señor los bendiga. Para mí es un placer contar con su presencia el día de hoy. El día de hoy vamos a estar profundizando, ahondando un poco más ya en lo que tiene que ver las temáticas que estamos abordando en la primera unidad, generalidades del decreto 1421 de 2017. El día de hoy, pues como les estuve comentando por el grupo, la idea es que ustedes traigan o expresen las dudas que tienen con respecto al material de lectura y a la realización de las actividades que están plasmadas para este primer momento. Eh, no sé si quieran que hagamos un recuento de lo que charlamos la semana pasada, pues se abordó de forma general ya todo lo que es el decreto 1421, la importancia de este y cada uno de los elementos que componen pues la implementación del decreto dentro del contexto educativo. Entonces me gustaría escucharlos o si quieren que yo haga un recuento de todo lo que tiene que ver con esta parte del decreto 1421. O si quiere que comencemos con la explicación primero de las actividades que están en plataforma y posteriormente hacemos la explicación de algún aspecto que quede pendiente. Buenas tardes, profe, y buenas tardes para el resto de los compañeros. Bueno, Buenas tardes, mi profe. inicialmente voy a brindar una pequeña sugerencia con respecto al material de lectura. En lo preferible, pueden considerar que el material sea en PDF, tipo descargue, o en su defecto que ustedes puedan tener unas plantillas en las cuales nosotros tengamos una mejor lectura, porque en el formato Calameo, donde ustedes lo acaban de cargar o lo cargaron, es bastante complejo y dispendioso hacer una lectura detallada. De una u otra forma lo que están planteando es bastante interesante y uno puede hacer el paralelo con los decretos como tal y con algunas asesorías y algunos materiales que están en la web, pero en lo preferible para nosotros tener un poquito más de agilidad de tiempo y tener una mejor disposición de la lectura, es recomendable que por lo menos lo hagan en un material tipo PDF. El material está en PDF, profe, sino que está subido en la plataforma Calameo. Sí, exacto. Por, lo que pasa es que ese material es una compilación y tiene aspectos propios de nosotros, entonces nosotros no suministramos sino el material por Calameo. Pero como le digo, profe, es una pequeña sugerencia porque en realidad la Sí, lectura se hace más fácil en el material. Igual ustedes claro que pueden sí. conservar todavía los ajustes que ustedes le hacen y obviamente los derechos de autor. Pero para el curso en general sería un poquito más viable y un poquito recomendable hacerlo tipo PDF. Claro que sí. Muchas gracias por la sugerencia, profe. Lo tendremos en cuenta. Eh, para la segunda unidad, si quieren, les compartimos en plataforma la unidad descargable para que la lean. Pero sí son materiales que son en su gran mayoría construcción propia a partir de la lectura de todo el material. Nosotros no estamos inventando nada, solamente estamos tomando cada uno de los elementos que están ya existentes dentro de, del ambiente educativo en lo relacionado con educación inclusiva. Eh, regálenme un segundito, hagamos algo. Vamos a ver. ¿Quieren que les comparta la unidad 1 para que la tengan? ¿O se las comparto desde la 2? Desde la 1, profe. Desde la 1. Bueno, ahorita se las comparto, que pensé que la tenía en el celular, pero no la tengo. Ya yo les comparto, no se preocupen. Listo. ¿Por dónde comenzamos? ¿Hacemos explicación de las actividades primero o quieren que vayamos profundizando en temas ya relacionados con la temática
en relación al cronograma de actividades que plantea el Ministerio de Educación, que va hasta el 2022, que yo creo que deben ajustarlo un poco por el tema de pandemia, o quieren que toquemos otro tema. Díganme por dónde quieren que iniciemos, cuáles son las dudas que más puntuales que tienen con relación a la temática. Bueno, profe, como usted está liderando la actividad, pues lo preferible sería que usted pues, nos inicie con algunas situaciones para de pronto nosotros ir empezando a recordar, romper el hielo. Sí, profe. La idea, yo les comenté ayer por WhatsApp que como esto es virtual, en la virtualidad no es tanto lo que yo venga a hablar, sino esta parte es más de la socialización de las dudas que ustedes tengan con relación a las temáticas. Pero vamos a hacer un abordaje primero, vamos a hacer un recorderis de lo que charlamos hace 8 días y vamos a ir explicando paso a paso lo que tenemos que hacer. Recordemos que el decreto 1421 lo que busca en sí es brindar una especie de, ¿cómo les explico? Decreto 1421 lo que nos da un direccionamiento hacia la ruta que debemos tener en cuenta para la implementación de las políticas educativas inclusivas. Desde el inicio, desde el 29 de agosto de 2017, se ha venido trabajando todo este tema, pero, como les venía comentando la vez pasada, se ha creado una confusión en relación a lo que es el decreto y a la importancia o el papel que juegan los planes individuales de ajustes razonables, PIAR, dentro del contexto educativo. Se ha venido creando una cultura o una idea de la piaritis, como yo le digo, que el PIAR como si fuera la solución a los problemas educativos de la inclusión. Y ha sido el gran error que se ha cometido en la implementación de este decreto. Dado que el PIAR, como lo pudieron observar en la presentación de la semana pasada, el PIAR es un complemento de las acciones que se hacen con el diseño universal para el aprendizaje. Y más que de discapacidades, hay que hablar de barreras de las barreras de aprendizaje y la participación BAT, que son las que nos van a permitir en verdad abordar todo lo que tiene que ver los procesos académicos desde la discapacidad. Si nosotros aprendemos a identificar las barreras existentes en nuestro contexto educativo y sabemos trabajar o contextualizar ajustes razonables que el mismo ministerio nos da en una de sus guías, en la guía de orientaciones para la implementación del decreto 1421 y la atención de población con discapacidad, ahí están todos los ajustes razonables. Nosotros vamos a comenzar a romper esa barrera existente dentro del contexto educativo. ¿Por qué? Porque si seguimos con la idea de que la solución es el PIAR, lo único que vamos a conseguir es crear una barrera más grande entre el estudiante y el maestro. Mientras los entes educativos no hagan un ajuste y unas adaptaciones curriculares adecuadas para que se pueda interiorizar todo lo que tiene que ver con la parte educativa e inclusiva en la inclusión, no va a haber ningún cambio ni va a haber mejoría en los procesos de enseñanza de la educación inclusiva. Pues el PIAR es un simple documento que uno llena y que posteriormente, pero si nos quedamos únicamente en el PIAR, nosotros no vamos a poder mejorar los procesos educativos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Hacer una evaluación de nuestro índice de inclusión
mirar cuáles son las necesidades que tiene nuestro currículo. El índice de inclusión, como se los dije, es una de las cartillas que tiene la guía 34 del Ministerio de Educación, que nos permite realizar la evaluación de nuestras instituciones educativas. A partir de eso ya vamos a saber en qué área de gestión y qué debemos ajustar y cuáles serían las adaptaciones que debemos hacer. Es muy importante que tengamos en cuenta que los ajustes son totalmente distintos a las adaptaciones, pues las adaptaciones hacen parte de todo el currículo. Ya cuando hablamos de mallas curriculares, PEI, manual de convivencia, estamos hablando de una adaptación. Vamos a adaptarlo a las necesidades. Los ajustes son más particulares. Yo ajusto el horario de clases, ajusto mi clase, el material de mi clase, el tiempo de duración de la clase, el tiempo de entrega de las actividades. Esos son los ajustes que yo hago para mejorar los procesos de aprendizaje. Y las adaptaciones sí ya vienen desde la parte del currículo, manual de convivencia, PEI, mallas, para que pueda haber un impacto dentro de todo el proceso académico. Entonces, a raíz de eso, entonces podemos iniciar a mirar índice de inclusión, cuáles son las falencias, las necesidades que tiene nuestro contexto educativo, hacemos ajustes, hacemos adaptaciones y comenzamos a incluir dentro de nuestro proceso formativo el diseño universal para el aprendizaje, el cual es nuestra segunda unidad y con el cual vamos a estar elaborando una actividad que es nuestro próximo encuentro. El encuentro de la semana 2 y el en el cual aquí elaborando una clase con diseño universal para el aprendizaje. Entonces, no sé si tengan alguna preguntita hasta el momento. Profe Víctor. No, sí, profe, estoy escuchando su intervención y me parece bastante acertada. No, porque estoy tratando. Como prendió el micrófono, pensé que me iba a hacer alguna preguntita. No. Bueno, aprovecho también para hacer un pequeño paréntesis también con relación a los ajustes. Los ajustes también se le pueden hacer a las mallas y al PEI de acuerdo a las directrices ministeriales. Entonces, sí, pero a las mallas desde el área, no desde lo general. Exacto, listo. Y lo otro es que de acuerdo a la adaptabilidad también y de acuerdo al decreto en mención, tenemos que mirar que esto parte también del artículo 7, si mal no estoy, de la Constitución Política del 91, que nos habla de diversidad. Entonces, en ese sentido, este artículo lo que viene es a reforzar y, entre comillas, a obligar a las instituciones a que hagan uso de ese artículo 7 de la Constitución del 91, donde se tienen en cuenta algunas minorías, las poblaciones étnicas, la parte de la nación, y ahí enseguida también se manifiesta de manera directa lo que es el pluralismo. Pero hay un pequeño problema, profe, que tenemos un pequeño error. El error es el siguiente: creemos que educación especial es igual o significado a la inclusión, y es totalmente errado ese concepto. ¿Por qué? La educación especial ya no existe en Colombia, profe. ¿Por qué? Porque entonces nosotros creemos que cuando hablamos de educación especial estamos hablando de inclusión, cosa que es totalmente errada, dado que la inclusión requiere otros aspectos más generales que de una u otra forma están inmersos dentro del artículo en mención, pero se debe hacer una pequeña revisión interna para poder nosotros considerar en qué sentido y en qué medida podemos nosotros hacer la adaptabilidad que nos está solicitando el decreto. De lo contrario, se va a hacer bastante complejo porque en realidad las medidas o las consideraciones que hay en algunas instituciones no permiten hacer este tipo de adaptabilidad. Ya sabe que, como lo dice usted, son de parte física, pero también de parte interna. Y no lo dice el decreto. Sí. Con respecto a lo que dice el profe, es cierto, desde la Constitución nos están hablando de esto. Es más, esto es de una Convención Mundial de las Naciones Unidas de 1989 en la cual se adoptan estas medidas. Desde ahí podemos mirar que se viene trabajando todo ese tema. Pero ya lo que corresponde al decreto 1421,
si lo miramos solamente desde el decreto, profe, que lo estábamos charlando la semana pasada, nosotros no nos podemos quedar en lo que plantea el decreto. El decreto plantea que se deben hacer ajustes a las infraestructuras, se debe hacer ajuste a la parte curricular y se debe capacitar a los maestros, hacer el aprestamiento todos los años en relación a estrategias para la enseñanza a personas con discapacidad. El decreto, más que hablar de discapacidad, el decreto habla de las vulnerabilidades para que sea una educación universal para todos, que todos participen. Entonces nos invita a hacer una caracterización de la población que tenemos y mirar cuáles son las necesidades educativas que tienen esto. En lo que corresponde al término necesidades educativas especiales, en Colombia ese término se dejó de usar y se puede decir que es un término exclusivo. Ya ese término no se utiliza, se debe utilizar ya sea necesidades educativas diferenciales, según lo plantea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o el BAT, Barreras de Aprendizaje y Participación, con el fin de integrar a toda la población que tiene discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad, no solamente física, sino también cognitiva, y también a las personas que tienen coeficientes superiores o que tienen una forma más rápida que aprender. Entonces hay que integrarlos a todos. Entonces hay que romper ese paradigma que existe en el ambiente en relación al término discapacidad. Y una de las formas que yo les decía es haciendo las escuelas de padres. Pues debemos concientizar a nuestra comunidad educativa de que la discapacidad no es un igual o una sintomatología de que el estudiante no sirve para nada. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y comenzar a romper con ese paradigma. El decreto 1421, el cual lo que hace es reforzar la ley 1618 de 2013, nos permite a nosotros es tener desde la parte educativa herramientas para la atención, porque el decreto 1421 solamente se enfoca en la educación, no se enfoca en otros aspectos. Y su ley, la ley que rige la parte de discapacidad, la 1618, es uno de esos elementos que nos permite comprender toda esa problemática. Vamos a ver aquí, regálenme un segundito. Y vamos a mirar aquí algo. Hay que tener en cuenta que para la implementación de nosotros debemos tener en cuenta unas cartillas que tiene el ministerio, porque uno de los grandes errores que hemos tenido, que hemos cometido en los procesos formativos en relación al decreto 1421, es que solamente nos hemos quedado en la lectura del decreto y queremos implementar un decreto en la educación donde existen unas cartillas donde nos explican cada uno de los elementos que debemos tener en cuenta. Y recuerden que cada uno de los elementos que tiene el ministerio o emana el ministerio son documentos adaptables. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento mientras yo... No, y aparte de eso, también, profe, se debe definir plenamente qué es una discapacidad, porque usted nos estaba hablando sobre que hay discapacidad cognitiva, discapacidad funcional o psicosocial. Resolución 113 de 2020, profe, nuevo listado de discapacidad para subir al CIMAP. Prevenido, profe, yo simplemente estoy tratando de socializar. No. Cuando hablamos de discapacidad, sí, profe, estamos hablando cuando el sujeto ve limitada su participación dentro de la sociedad. Sí. Y muchas veces creemos que dentro del aula tenemos alguna discapacidad, pero en ese momento el niño no está siendo discapacitado. El niño puede tener algún problema en el momento de aprendizaje como tal, pero si es funcional en la sociedad, no está siendo discapacitado. Buen aporte, profe. Excelente aporte, algo que vamos a tocar, que lo hablamos la semana pasada. Cuando hablaba de, no estoy prevenido, porque es que cuando hablamos de eso, de que hay que saber cuáles son las discapacidades, ya fueron estipuladas en la resolución 113 de 2020. Y ahí podemos encontrar cada una de las discapacidades porque hubo algunas que salieron, que fueron integradas en una sola. Entonces es bueno saber eso, que también existen elementos
para tener en cuenta desde la parte de la ley. El profe dice algo muy cierto y algo muy importante y que el mismo decreto lo resalta. Nosotros creemos que porque el estudiante no adquiere un conocimiento, y esto nos vamos a ir a la discapacidad que más, entre comillas, está relacionada en el CIMAT, que es discapacidad cognitiva. El estudiante, todos tenemos una manera totalmente distinta de aprender. Y nosotros como maestros enseñamos como aprendimos, en su gran mayoría. Si el estudiante está diagnosticado, lo detectamos con un problema de aprendizaje, tiene una discapacidad, se deben implementar las estrategias desde el diseño universal para el aprendizaje. Se le debe hacer su evaluación para saber qué tipo de aprendizaje tiene él y a partir de eso se realizan las actividades. Esas actividades deben ser universales para todo el contexto, para todo el salón, con el fin de que a partir del estilo de aprendizaje auditivo, kinestésico y visual, que son los tres que se trabajan, nosotros podamos darle múltiples formas de acceder al conocimiento a los estudiantes y darle múltiples formas de que ellos expresen los aprendizajes. Si el estudiante a partir de esto nos demuestra que adquirió los conocimientos, así tenga Asperger, por decir, ¿por qué tengo que hacerle un PIAR? Si el estudiante está aprendiendo. Ya cuando el estudiante se le hace el seguimiento y demuestre que a pesar de que se implementaron estrategias y se buscaron 1000 formas de que él accediera al aprendizaje y no lo logró, es cuando nosotros debemos iniciar con la elaboración de un plan individual de ajustes razonables. Nos sentamos con el diagnóstico, con la caracterización pedagógica por dimensiones y empezamos a elaborar ese plan individual desde cada una de las áreas. Porque he conocido de instituciones educativas de que simplemente porque el estudiante tiene el diagnóstico, enseguida le hacen un PIAR, enseguida lo están limitando, tú no sirves, ven, vamos a buscarte alguna forma para que tú aprendas. Entonces, lo que busca el decreto, el verdadero sentido del decreto es que se hagan los ajustes y se hagan las adaptaciones curriculares. Que miremos a partir del índice de inclusión cuáles son las áreas de gestión que se deben adaptar y ajustar en nuestra institución. E implementar el diseño universal para el aprendizaje y que los aprendizajes sean universales para todos. Eso es lo que en verdad busca el decreto. No busca hacer planes individuales de ajuste razonable. Eso es lo último que quiere el decreto. Pues, como lo dice el decreto, el PIAR es un complemento de las acciones presentadas con el DUA. Vamos a compartir aquí la presentación. Me avisen si se está viendo, si logran ver. Ahí. Si logran ver, profes. Sí, señor. Listo. Aquí podemos ver todas las leyes hasta 2013 que han salido en el país en relación a la atención de población con discapacidad. Partimos desde la Ley 361 de 1997
Ley 702 de 2002, Ley 145, Ley 1346, Ley 1618 de 2013 y la Ley 1618. Posterior a eso, han salido dos aspectos, uno desde la parte de salud y el decreto 1421. Todos imagínense, están intentando en el país el trabajo inclusivo desde el año 1991, cuando salió la Constitución, que lo dijo el profe, pero miren la cantidad de leyes que han salido. Y el error en esto no está en la parte educativa. El error es que a nosotros no nos han preparado para la enseñanza a población con discapacidad. Ha sido el único error. Nosotros salimos de la universidad desconociendo completamente que nosotros también nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones en un salón y sobre todo en la parte rural. Es muy importante también que tengamos en cuenta de que no existe una receta mágica para la implementación del decreto, ni para la elaboración de planes individuales de ajuste razonable. Todo esto va a depender de la necesidad de cada uno de los contextos educativos. Cada contexto tiene una necesidad totalmente distinta al contexto, así estén en el mismo barrio y así estén en la misma ciudad. Por eso, no hay que cometer el mismo error que se realizó con los PEI en Colombia, donde la mayoría de los PEI en Colombia son similares y no tienen nada que ver con la respuesta hacia la necesidad del contexto. Entonces, con esto, ¿qué se busca? Que cada institución en verdad haga una lectura, que por eso es el ejercicio que tenemos la actividad con el mapita, con el cuadro de FODA, para mirar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene mi contexto. Asimismo, necesito reconocer cuáles son las oportunidades que tengo para yo poder atacar de la mejor forma la problemática que se me presenta. Asimismo, debo hacer una buena evaluación de qué es lo que estoy haciendo o por qué etapa del cronograma de actividades se encuentra mi institución educativa. Esto con el fin de poder comprender cuál es el plan de acción que debo tener en cuenta para ponerme al día o para poner al día nuestra institución. Si observan la diapositiva que está, que dice para implementar el decreto se debe. Sí, pero no es legible, bro. Profe, es que tiene el mismo error que le comentó, problemática de que le estaba comentando. Sí se puede ver, pero de manera legible no se alcanza a percibir. Es una diapositiva, profe, no se preocupe. El documento número 1 se llama Documento de Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con Discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Este documento lo encuentran en la página del ministerio. Igualmente podemos encontrar Guía de Apoyo, Decreto 1421 de 2017. Son dos, la 1 y la 2. Ahí está explicado cada uno de los elementos que se debe tener en cuenta para la participación o para la elaboración e implementación del decreto 1421. Aparte de esto, existen 4 o 5 documentos que emanó el ministerio. Yo les voy a regalar los nombres para que los busquen y los lean. Son documentos bastante en los cuales nos explican cada uno de los elementos que debemos tener en cuenta para la puesta en marcha de la educación inclusiva en nuestros contextos educativos. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento.
Profe Edna. Profe Leider, ¿nos va a decir algo? ¿Me oyen? Listo. ¿Qué preguntas tienen con respecto a este tema? A la primera parte de generalidades del decreto 1421. Profes, ¿qué preguntas tienen? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe Leider. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Leider Castillo. La semana pasada no pude estar. Profe, bueno, no sé si me estoy adelantando un poco o ya solo hablaron la semana pasada, no logré ver el video anterior, pero bueno, haciendo lectura del documento, hay una parte que habla sobre el PIAR y dice específicamente que para la elaboración del PIAR necesariamente se debe contar con un diagnóstico clínico o médico. Quisiera un poco hablar al respecto. Yo soy docente de apoyo pedagógico hace 3 años y, por ejemplo, eso no hay, por lo menos desde la experiencia que tengo, no genera como tanto peso en sí a la hora de elaborar un plan de ajustes razonables. En términos de, muchas veces los diagnósticos médicos o clínicos o certificados como tales, casi que son un copia y pegue de información. Por ejemplo, como para traer a colación un caso, en el 2019, finalizando el año, un chico, bueno, la mamá de un chico llegó con un diagnóstico, la señora llorando, el niño en grado quinto. O sea, la forma descriptiva de ese diagnóstico daba para pensar que el estudiante no iba a servir para nada en la vida. En pocas palabras, el médico, el especialista, sugería a la madre de familia que sacara al estudiante de la institución y que lo pusiera a hacer oficios varios. Entonces, muchas veces estos diagnósticos que dan los especialistas son completamente descontextualizados, en la medida que no conocen la realidad de los estudiantes en el entorno educativo. Ellos dan un punto de vista de lo que logran ver en una sesión de una valoración. Póngale unos 40 minutos, dejando de lado como todo el contexto, ¿cierto? Familiar, el contexto educativo. Muchas veces los niños, por ejemplo, al estar enfrentados a una persona extraña, se pueden hasta bloquear y eso es como los soporte y es como lo que logran concretar y dar como siempre un diagnóstico. Por eso, por ejemplo, desde las orientaciones de la Gobernación de Antioquia, que es para la entidad que trabajo, se fortalece mucho el tema de la valoración pedagógica, que además lo menciona el decreto, la valoración pedagógica y social. ¿Por qué? Porque, bueno, esta busca, ¿cierto?, identificar como esas características del estudiante y desde el contexto del aula. Entonces, o sea, como sabemos, entonces está el docente de aula, bueno, varios actores que pueden estar involucrados en la elaboración de esta. Entonces, no sé, profe, de pronto desde su experiencia, ¿qué me podría decir respecto a ese tema de los diagnósticos? Que si bien se necesitan para, por ejemplo, reportar a los estudiantes en el CIMAT, pero en últimas no dicen mucho, no dicen mucho. Listo. Profe, sí son necesarios los diagnósticos. Primero que todo, para poder, el especialista debe dar las estrategias para la atención del niño con la discapacidad que tenga. Hay unos que sí son bastante descontextualizados. Y la valoración debes tener diagnóstico médico
bivaloración pedagógica que se llama la caracterización pedagógica por dimensiones, la cual se debe realizar y está es una de las guías, de las guías que está dentro del documento que les hablé ahorita. Es muy importante. Además que cuando llegamos a un diagnóstico, pues ya de antemano se tuvo que haber cursado un proceso dentro de la escuela. El maestro de aula detecta dentro del contexto que el estudiante presenta limitación para adquirir el aprendizaje. Tiene una barrera para adquirir el aprendizaje. Se implementan estrategias, de pronto cambiándoles, rompiendo, mirando las barreras, buscamos unos ajustes, no funcionan. Nosotros remitimos al orientador escolar. Hay instituciones que no cuentan con orientadores escolares. El orientador escolar hace también una valoración y un seguimiento del estudiante y ya tenemos dos elementos importantes. Tenemos una valoración pedagógica, la valoración desde el orientador escolar, y remitimos a la Secretaría de Educación el estudiante más el informe que hemos tenido nosotros en la institución educativa. Resolución 113 de 2020 nos dice, se remite desde orientación escolar a Secretaría de Educación, Secretaría de Educación remite a Secretaría de Salud y tienen 3 días hábiles para darle la cita al diagnosticado. Se remite el diagnóstico al colegio y a partir de lo que plantea el especialista, que debe darnos unas estrategias de atención, lo cual pueden ver en el video que les compartí esta semana de la doctora María Margarita del seminario que tuvimos el año pasado, en el cual ella explica cómo identificar si el niño tiene un tipo de discapacidad o trastorno y cómo se puede trabajar desde la parte psicológica acompañado desde la parte pedagógica. Entonces, se debe complementar esos dos elementos para poder sacar adelante a ese niño. No solamente un diagnóstico médico por sí solo en la educación no nos sirve para nada. Ese diagnóstico debe ser también acompañado de esa caracterización pedagógica por dimensiones. ¿Qué debemos hacer nosotros? La debe hacer cada uno de los maestros. Y mirar cuál sería la mejor estrategia para que el estudiante aprenda desde el diseño universal para el aprendizaje. Si esto no es suficiente, vamos a piar. Entonces, no sé si le quedó claro, profe, esa parte. Sí, casi. Entonces, es algo que debemos hacer y es muy importante que se aborde todo lo que tiene que ver con los diagnósticos, igual como lo decía usted, profe. No se puede subir un estudiante al CIMAT sin diagnóstico. El colegio que suba estudiantes sin diagnóstico como discapacitados lo pueden sancionar desde Secretaría de Educación. Pues ya todos deben tener diagnóstico para ser subidos al CIMAT. Resolución 113 de 2020. Hola, profe. Bueno, nuevamente yo. Ahí me disculpará. Diga. En relación a eso que usted menciona, profe, por ejemplo, la gobernación de Antioquia, en 2018, 2019, emitió pues como una circular donde la valoración pedagógica cuenta como sustento para poder darle una categoría de discapacidad a un estudiante con discapacidad. Ahora bien, uno inicia con la valoración pedagógica, ¿cierto? Pero como usted bien lo menciona, el caso es orientado, ya sea el docente de apoyo si la institución cuenta con él, o al orientador escolar, el cual hace una remisión a Secretaría de Salud o Secretaría de Educación para el tema del diagnóstico, ¿cierto? Que siempre será el tema, el diagnóstico que genere mucho más peso a nivel de sustento de que el estudiante realmente tiene una discapacidad. Entonces, no sé, por ejemplo, creo que en Córdoba o los compañeros que comenten, no sé, en otros departamentos cómo se maneja. O sea, la valoración pedagógica no se está teniendo en cuenta como soporte para dicha asignación de categorías.
Bueno, profe, frente a lo que usted plantea es que ese caso o la sobrediagnostitis que tenemos nosotros últimamente en la educación, es lo que está cohibiendo o está limitando muchas veces el desarrollo pedagógico sobre estos niños que presentan alguna discapacidad. Y es lo que el doctor Aldo Campo en su última intervención nos planteaba. Dice, la educación inclusiva tiene un gran problema y el problema es que muchas veces los están fijando sobre disciplinas y esto no es para fijarlos sobre disciplinas específicas. ¿Por qué? Porque esto atraviesa todos los campos del conocimiento, profe, y lo cual da un resultado de trabajo anterior. Lo que quiere decir es que nosotros desde nuestro quehacer tenemos algunas herramientas sobre el trabajo con los niños que deben de una u otra forma ser también tenidas en cuenta. Pero para que exista una compenetración o una realidad frente al trabajo, se debe alternar o se debe estar ligando con otras disciplinas. Pero existe un pequeño problema, que muchas veces el diagnóstico definitivo lo da un profesional en ejercicio y muchas veces ese diagnóstico definitivo no va relacionado con lo que el docente está sugiriendo en el campo, en el accionar específico. Correcto, profe. Es una de las grandes falencias que tenemos. Y quizás en muchas instituciones educativas pues se presenta de que el orientador escolar tampoco apoya esta parte. Esa circular de la que usted habla, profe, es una circular nacional. Eso es circular pues, desde el Ministerio de Educación. Y fue una circular que salió el año pasado, a comienzo de año. Está todo lo que la parte de caracterización. Estoy de acuerdo con ustedes en que una de las grandes dificultades que tenemos nosotros como maestros es que quieran encasillar a los estudiantes en una discapacidad. Sí es bueno tener un diagnóstico, yo no miro todo lo malo, es bueno tener un diagnóstico, pero siempre y cuando ese especialista nos diga a nosotros, el niño tiene Asperger y ustedes desde la parte educativa con él pueden hacer esto, esto, esto y esto, no quedarse solamente en llenar un documento y mandárnoslos a nosotros, porque eso no nos sirve a nosotros. Cada una de las discapacidades cognitivas tiene unas estrategias para la atención desde la parte pedagógica y son ellos quienes deben decirnos a nosotros, vean, con este niño ustedes pueden trabajar esto y este niño puede llegar hasta aquí. Ustedes a partir de lo que tienen en su caracterización, lo miran y ajustan y siguen trabajando con el estudiante. Pero un diagnóstico de un especialista, no solamente lo que ellos digan desde la parte médica, deben darnos también a nosotros las estrategias y qué podemos y qué no podemos hacer con los niños. Y es el gran error que estamos nosotros en el país. El profe Víctor estaba diciendo algo, si tenemos una diagnostitis, estamos diagnosticando, ahora todo es la caracterización del diagnóstico porque se lo están exigiendo a la Secretaría de Educación y eso no saben ni cómo hacerlo. Están contratando personal por contratar, están haciendo mil cosas, pero no están atendiendo lo más importante, que en este caso es cómo hago yo que mis maestros aprendan a atender a un niño con discapacidad en el contexto educativo con todas las limitaciones que nosotros nos encontramos en el sector público. Por ejemplo, yo puedo colocar un ejemplo, Pueblo Bujo, por decir, zona rural, o Leticia, zona rural, difícil acceso, no hay conectividad, no hay muchas herramientas y debemos implementar el DUA. Y si ustedes se ponen a leer del DUA y se ponen a ver una conferencia del DUA, dice, ¿y yo cómo hago para implementar esto en mi contexto educativo si todas esas cosas de que nos hablan no cumplen? Entonces, ¿cómo a partir de nuestras realidades nosotros podemos comenzar a impactar a una comunidad educativa, a nuestro contexto, salirnos de ese parámetro en el cual nos quieren encasillar y mirar desde los textos cómo se puede implementar la educación inclusiva? Desde parte teórica todo está bonito. Sí, el DUA es una maravilla, pero ¿cómo hago yo
como maestro de zona rural, donde no tengo conectividad, donde no tengo internet ni tablet, no tengo nada para implementar el DUA como ellos creen o quieren hacerlo? Fue una pregunta que le hice a una muchacha en una conferencia de la Javeriana que estaba hablando. No, para implementar el DUA, si yo quiero que el estudiante a mi clase de lectura lleve una almohadita y se siente en la esquina, yo lo dejo que se siente en la esquina. Si yo quiero que lleve un tapete, lo llevo un tapete. Ajá, pero yo estoy en zona rural, ¿qué tapete me va a llevar el niñito? ¿Cómo hago yo para eso que ellos plantean desde la teoría se me haga realidad en la zona rural? Y fue la pregunta que le hice. Ajá, ¿y cómo hago para hacer esto mismo que usted me plantea en zona rural? Donde no tengo ni siquiera los espacios adecuados para hacerlo. Años pasado trabajé en Cincelejo y en un salón, un abanico que tocaba pegar los dos alambritos y en la esquina del salón un hueco porque no había parte del piso y cuando llovía más adentro que afuera. ¿Cómo hago yo para llevarle una clase desde el DUA bien dinámica a un estudiante que a veces llegan sin comer, que tienen un contexto difícil a veces por el mismo tema de violencia? ¿Cómo hago yo para estimularlo desde el DUA? Es una gran pregunta que yo tengo siempre. ¿Se puede? Sí, pero ¿dónde están las capacitaciones y dónde están las herramientas para que nosotros lo hagamos desde nuestras realidades, que es lo que pretende el decreto? No sé qué piensen ustedes. El decreto también plantea, profe, una figura de líder de apoyo. Y si nosotros hacemos un pequeño recorder y en el curso anterior, los que pasaron como líderes de apoyo, esa figura ya fue derogada. O en su defecto, ya no existe un líder de apoyo. Los que ganaron el concurso bajo esa modalidad, ahora lo que están siendo son simplemente docentes de aula. Y al ser docentes de aula, vamos a tener los mismos conflictos. Entonces, hay una pequeña contradicción en lo que nos propone el decreto. ¿Por qué? Porque el líder de apoyo es aquel que va a planear algunas actividades de acuerdo a su profesión y de acuerdo a sus conocimientos para ayudar al docente de aula. Y en la realidad es todo lo contrario. El docente de aula no tiene un apoyo y él una clase tiene que prepararla de múltiples formas para poder suplir mínimamente con esos niños que tienen alguna discapacidad o con esos niños que requieren de una intervención más personalizada. Entonces es bastante complejo lo que nos está priorizando el decreto y como le digo, retomo nuevamente al doctor Aldo Campos, donde nos dice que muchas veces estos decretos lo que hacen es maximizar o abrir más la brecha de la discapacidad o la de la exclusión, porque si bien lo que busca el decreto es visibilizar o simplemente mostrar que se están haciendo acciones para tratar de llenar las aulas o tratar de trabajar con estos niños, la realidad es que entre más hablen ellos de estos decretos y propongan nuevas estrategias y nuevas resoluciones, lo que están es ampliando más la brecha de la exclusión y la problemática del trabajo incluyente. Es correcto. Y es lo que se ha visto reflejado en que han pasado 4 años desde que salió el decreto y en muchas partes del país ni siquiera se ha comenzado a implementar, porque no hay orientaciones claras en relación a este tema. Aquí en Córdoba eso está en pañales. Aquí no han comenzado en sí, han hecho una que otra capacitación. Por ahí sé que hace 2 años hicieron una y lo único que le pidieron a los profesores fue el PIAR. Entonces es algo como ilógico. Y sí, hay que mirar todo eso, pero también hay que mirar de que se puede trabajar con las herramientas que tenemos, se puede hacer algo, se puede construir, pero necesitamos un buen apoyo para poder realizar esto. Yo escuchaba una rectora el año pasado en el seminario que ella decía que para ella esto era imposible de aplicar porque ella necesitaba un experto en educación inclusiva para implementar todo el decreto. Y el decreto no es nada del otro mundo, solamente que nosotros tenemos contextos totalmente difíciles. Y mientras no hayan orientaciones claras desde las secretarías de educación, desde los entes territoriales, va a ser muy imposible que nosotros como maestros asumamos siempre ese reto o ese rol sin el apoyo de ellos. Entonces, es bueno mirar cuáles serían nuestras responsabilidades. Yo les voy a regalar estas diapositivas para que las tengan
¿cómo sé yo que estoy o no estoy implementando mi decreto? Pues tengo que mirar las necesidades que me exige el Ministerio de Educación y mirar cuáles son las que son para el ministerio o para los entes territoriales y cuáles son para los padres de familia. Algo muy importante en este proceso, profes, es los padres de familia. Por más que nosotros queramos innovar en la clase, por más que nosotros queramos transformar todo lo que tiene que ver con la parte curricular, si no tenemos el apoyo de los padres de familia, ese complemento en casa, todas las acciones que nosotros tengamos van a ser insuficientes. Por eso es muy importante que se oriente al padre sobre la importancia de estos procesos y yo creo que comenzar a crear estrategias donde el padre se acerque más a la institución y vea dentro del maestro un apoyo más que un enemigo, porque ellos apenas el docente les dice que el hijo tiene discapacidad, el docente pasa a ser su enemigo número uno y ya va a decir que su hijo no tiene nada, que lo uno, que lo otro, que su hijo está bien, o empiezan a pensar de que su hijo no sirve para nada. Y eso no es así. Y otra cosa muy importante del decreto, y esto es más que todo para los directivos, es que estudiante que pierde el año y no esté diagnosticado o los padres de familia no hayan realizado el diagnóstico, ustedes saben que a fin de año siempre colocan tutelas cuando los niños pierden el año. Si colocan una tutela con respecto a esto y el niño nunca llegó al diagnóstico, sino a fin de año, no pueden hacer absolutamente nada, pues el colegio ya tiene una herramienta para sobrellevar esas partes, que eso es muy engorroso siempre a fin de año. ¿Qué otra pregunta tienen, profe? ¿Nos centramos en algo? Profe Víctor. No, eso era lo que le iba a comentar, que es lo que se vuelve interesante de este decreto, que él, apoyado también en la autonomía institucional, les da a ellos un sendero, una ruta de cómo actuar frente a estos casos. Porque lo que dice usted es cierto, muchas veces los directivos se escudan bajo el criterio de que yo no sé cómo se implementa, yo no sé cómo se hace. Entonces el decreto lo que les dice, vea, profes, ustedes aquí tienen una ruta, la cual ustedes deben organizar internamente para proyectar y para poder guiar a esos niños o a esas personas que presentan este tipo de discapacidad. Aparte de eso, también usted puede, con su personal docente, implementar algunas consideraciones para el trabajo y ejercicio de ellos. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La profe Edna nos pregunta quién es el responsable de realizar el test de estilos de aprendizaje. Nosotros como directores de grupo lo podemos hacer. Esto de los test y eso de las valoraciones pedagógicas es un trabajo que nosotros realizamos el primer año. Luego lo que hacemos es una transferencia cuando el estudiante pasa de grado a grado. O sea, el comenzar con todo este proceso es lo más engorroso. Porque sí, hay que identificar cuáles son las barreras que tiene el contexto educativo, cuáles son las barreras que tiene mi salón de clase, mirar cuáles son los ajustes más pertinentes para romper con esa barrera. Y nosotros le aplicamos a cada director de grupo le puede aplicar el test de estilo de aprendizaje. Hay un test muy corto, yo creo que se los tengo en plataforma o no, ahorita reviso, que es de 20 preguntitas y ya enseguida nos da el resultado de cuál es el estilo de aprendizaje que tiene el estudiante. Hay unos que son bastante engorrosos, bastante largos. Esto se puede hacer de forma digital. El problema a veces es nuestra conectividad. Pero sí nos corresponde a nosotros como maestros identificar cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes con el fin de mirar cuáles son las mejores estrategias que puedo implementar yo dentro del contexto educativo. Otra cosa muy importante es que nosotros debemos partir para implementar el DUA de los gustos de los estudiantes. Y eso lo sabemos a partir de la caracterización de la cual nos estaba hablando el profesor Leider, esa caracterización pedagógica por dimensiones nos permite a nosotros saber cuáles son esos gustos de nuestros estudiantes y es un insumo que nos va a servir para planear nuestras clases. Es un proceso bastante
largo, engorroso, pero solamente lo hacemos una vez porque nosotros le pasamos al docente del año siguiente toda la información, estilos de aprendizaje, mira, estas son las caracterizaciones, solamente hay que actualizar según la observación que nosotros hagamos, se actualizan unas cositas y solamente a los estudiantes nuevos se les aplicaría el estilo de aprendizaje y se anexaría. De resto solamente es seguir creando estrategias, adaptando a las estrategias que nosotros tenemos en nuestro currículo con el fin de que éstas se vuelvan universales y poder impactar a los estudiantes de la mejor manera. Estimularlo desde esas herramientas pocas o muchas que tengamos y mirar el contexto como un gran aliado para nosotros estimular los aprendizajes de ellos a partir de las necesidades que en verdad tiene cada uno de los contextos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, profesor? Hola, profe. Bueno, lo que le entendí Dígame, profe entonces Ley. es, por ejemplo, si el estudiante no cuenta con el diagnóstico clínico, puede perder el año. Sí, puede perder el año normal porque ya no entra, no está reportado, porque no pueden reportarlo. Y si llega el padre de familia y coloca una tutela, no pueden hacer ustedes absolutamente nada. Si el estudiante no tiene un diagnóstico, ustedes tienen que seguir trabajando de la misma forma, buscando estrategias para que él aprenda, pero es que la importancia es que saber el diagnóstico es para saber qué tipo de discapacidad tiene y cómo podemos abordarla, porque no es lo mismo una dislexia que un Asperger. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta el diagnóstico. Si yo sé qué es lo que tiene el estudiante, yo me enfoco hacia la necesidad que él tiene para que él pueda aprender. Pero sin diagnóstico, yo solamente tengo mi valoración pedagógica, la observación que yo tengo, pero no sé qué tipo de discapacidad tiene. Hay unas que son obvias, pero hay otras que no. Entonces, es importante eso. Y sí, si no tiene diagnóstico y pierde el año, no hay nada que hacer. Perdió el año. Ok, profe, pero en relación a eso, por ejemplo, hay otras cosas que uno puede implementar. Por ejemplo, ¿cierto? La valoración pedagógica, Es correcto. el tema de los planes de ajuste razonables. Entonces uno podría decir, o podría orientar a un padre de familia No, perfectamente. pero Eh, no puedes hacerle PIAR sin diagnóstico. no, Es profe, algo bueno, importante. yo estoy muy en, Lo que con todo puedes el hacer son los respeto que usted ajustes merece. razonables. Por ejemplo, O sea, puedes trabajar los ajustes razonables, yo pero tengo hacerle estudiantes. plan individual de ajustes razonables no es sugerido hacerlo sin diagnóstico. Bueno, profe, yo respeto su postura, ¿cierto? Mucho. Como le digo, ya llevo 3 años trabajando en el campo. Yo tengo estudiantes a los cuales se le han aplicado el PIAR y no cuentan con un diagnóstico médico. Sí, que hay Porque mucha si gente lo que lo que está el PIAR haciendo. lo que busca es eliminar las barreras del contexto, yo no tengo por qué estar pegado o estar esperando. El PIAR no elimina las barreras del contexto, profe. Lo que busca es identificar las barreras del contexto y darles Las unas, barreras las identifica usted a partir de la valoración pedagógica, no el PIAR. pero El PIAR es un formato solamente. el PIAR es un formato en el cual una de sus casillas pregunta sobre cuáles son los tipos de barreras, ¿o no? Sí, y tipo de barreras, sí, señor. Pero estas barreras usted las identifica en la valoración pedagógica y en la valoración del contexto educativo. Usted tiene que primero identificar las barreras que están en la institución educativa, las barreras del salón de clases, y eso lo deben hacer todos los maestros, porque es que aquí, antes de llegar al plan individual de ajustes razonables, hay que aplicar los ajustes razonables a todo, que esos van junto con el diseño universal para el aprendizaje, y los ajustes se aplican a partir de las barreras. Eso, sí, exacto, así es.
Entonces, no es necesario yo llegar a un PR. Si yo tengo que identificar barreras, tengo que darle los ajustes, y ya el PR es algo específico para un estudiante que tiene una discapacidad que no ha podido aprender y que yo necesito saber dónde comienzo y hasta dónde puede llegar el estudiante. Entonces, por eso, hacer un PR a un estudiante sin diagnóstico es algo medio irresponsable, pues usted tiene que buscar las herramientas antes de llegar al PR. Y las clases deben estar construidas en ese sentido. Debe haber un proceso de cambio de curricular, de ajustes y de adaptaciones, el cual permita que se dé eso. Me regalan un segundito, me están tocando la puerta. Listo. Pues sí, entonces, el planear un PR, recuerden, es lo último. Ya es mi última opción. Y sí, profe, respeto lo que usted está haciendo también, pero ya el PR debe tener un diagnóstico para yo saber específicamente qué es lo que voy a atacar, a qué voy a apuntar yo en ese PR. Un plan individual de ajustes razonables. Voy a ajustar a un estudiante solamente, no en general. Eso es muy importante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? Muy bien. Bueno, yo también soy docente de apoyo y en una de las asesorías que me brindan a mí en el plantel educativo, el señor me decía que los piares, pues le voy a decir la otra posición y aquí vamos pues a confrontarlo un poco porque para esto es este espacio, no hay una única idea, ¿cierto? Un solo conocimiento, sino que se puede compartir varias ideas. Él me explicaba que los PR no es la forma de decirle al estudiante, listo, no puedes con nada, pues vamos a hacerte el PR. Ya es como el último recurso, porque de ser el último recurso, porque el PR en una de sus casillas nos pide la evaluación de los ajustes, es decir, que ese PR ya nos da a nosotros un bosquejo, por decirlo así, de lo que el chico pues puede realizar y que podemos implementar a eliminar. Entonces, pienso que no sería el último recurso, pienso que es un recurso fundamental. Y usted dice, es un documento, claro que sí es un documento que al fin y al cabo, eso puede decir, puede estar muy bonito, pero si no se cumple de nada sirve. Pero es una orientación que nos permite a nosotros como docentes guiarnos en un proceso educativo de los chicos. Es decir, cuando nosotros sabemos qué lo limita, pero nos sentamos a identificar realmente las barreras, qué lo puede minorar o qué lo puede superar, y a cierto lapso que nos dice que más o menos es de 3 meses, podemos evaluar. Eso nos ayuda mucho a nosotros en el quehacer educativo, porque ahí vamos evaluando. Pero si nosotros lo dejamos como lo último, pienso que a veces nos hace falta reconocer mucho más cuáles son esas barreras y esos ajustes, que el PIAR nos ayude en cierta medida a hacerlo, y que al momento de socializarlo con los acudientes, con los mismos profes entre todos, con coordinación, con directivos, da una mirada diferente, porque esas palabras que se pueden escribir ahí, que uno puede pensar o que puede plasmar en un plan de clase, son muy diferentes, porque ya te estás sentando frente a algo que te puede ayudar aún más. Entonces, desde mi posición, pienso que es un documento base que me ayuda a mí. Es un documento, pero lo que hay escrito en el documento es lo que realmente me hace consciente de lo que necesita el chico. Eso es lo que yo pienso acá en la Listo, profe. cocina. Nosotros podemos mirar que el PR se puede convertir en una barrera. Va a ser un limitante. Nosotros como maestros debemos siempre evaluar trimestralmente lo que hacemos y las estrategias que estamos aplicando son o no son acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Porque de pronto lo que enseñamos no va acorde, o sea, la forma como lo damos quizás no es llamativa para los estudiantes. Y sí,
es que la última opción que nosotros tenemos para ayudar al niño es el PIAR. Porque es que usted antes debe, o sea, si nosotros aplicamos el PIAR sin que existan todos los cambios curriculares, saber cuál es el índice de inclusión, ajustar el currículo, adaptar el currículo, implementar el DUA, si no hay nada de eso y solamente tengo el PIAR, no funciona para absolutamente nada. Sí, vamos a tener un seguimiento, pero vamos a seguir dando las clases de la misma forma. El niño va a tener una sola forma de acceder al conocimiento, una sola forma de expresarlo. Por ejemplo, nosotros mandamos a hacer un mapa y todos me van a hacer el mapa. Y si el niño no es kinestésico y le cuesta hacer un mapa, ¿quién hace el mapa? Lo hace el papá, lo mandan a hacer. El niño no está adquiriendo los aprendizajes. Entonces, se deben adaptar los currículos, se debe hacer todo el proceso para que pueda haber una transformación. El PIAR por sí solo no va a transformar la educación. Eso es algo muy importante y eso es algo que debemos comenzar a reconocer. Profesora Edna, profesor Víctor, dígame. Bueno, profe, frente a lo que usted plantea y lo que nos indicaba el compañero anteriormente, hay un pequeño detalle. Cuando nosotros no tenemos la formación y no estamos capacitados para entender de una u otra forma cualquier discapacidad y trabajar de manera directa con el DUA o con el PIAR, nosotros partimos de una base que son los criterios de evaluación, pero esos criterios están amparados en la forma como nosotros estamos evaluando, ¿cierto? Que son los pilares de la educación, el ser, el saber y el saber hacer. Yo pongo una estrategia y una actividad y el niño viene y me tiene que realizar una actividad donde yo voy a evaluarle el ser, el saber y el saber hacer. Si el niño me está fallando en 2 o en los 3 componentes, yo inicialmente como docente puedo hacer un prediagnóstico, es decir, yo puedo decir, este niño presenta fallas en este tipo de actividades, por lo tanto, yo requiero de otro tipo de intervención. Cuando ya quiera llegar la intervención, cuando ya quiera llegar el diagnóstico real del niño, ya yo tengo una parte avanzada para el trabajo con él. Claro. ¿Cuál me dice a mí que yo estoy haciendo o estoy por la vía correcta del trabajo y el ejercicio de trabajo con el niño? ¿Quién me da esa autonomía? Perdón, ¿quién me da a mí ese poder? Me lo da mi experticia como maestro y mis conocimientos profesionales sobre el desarrollo de mi área. Es correcto, profe, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es importante. Y si nos vamos a la parte de las competencias, si nos vamos a la parte de las competencias y lo asemejamos a lo que está dentro de los principios del DUA, nosotros hablamos del saber, saber hacer y el ser, ¿cierto? ¿Quién expresa el saber? Nosotros como maestros, ¿cierto? ¿Y de qué forma tenemos que hacerlo? De múltiples formas. Nosotros tenemos que brindarle al niño, si vamos a hacer un video, si va a hacer una lectura, ¿cómo lo vamos a expresar? De brindarle múltiples formas para que él acceda. Y el saber hacer lo expresan los estudiantes y debemos darle múltiples formas a ellos para que ellos nos las representen a nosotros. Se llaman múltiples formas de representación dentro del DUA. Entonces, sí es muy importante, a partir de la observación, como lo dice el profesor Víctor, nosotros reconocemos hasta dónde puede llegar el estudiante, dónde está fallando. Ahí ya estamos haciendo una valoración pedagógica de nuestro estudiante. Sabemos cuáles son sus barreras y podemos enseguida buscar cuáles son los ajustes que vaya a permitir que el niño acceda al aprendizaje. Y si nosotros tenemos eso claro, nosotros no necesitaremos llegar a un PIAR. El PIAR es algo demasiado específico. Es muy específico, es algo ya particular para un estudiante. La profe Edna nos pregunta, ¿el PIAR puede ser excluir si no se realizan las etapas posteriores? La etapa posterior sí es el acompañamiento de los padres, la evaluación, todo eso, tiene usted. Debemos buscar estrategias universales que integren el alumno con dificultad. Esto lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Yo voy a traer un ejemplo de cómo planearíamos una clase con diseño universal de aprendizaje. Y ahí vamos a mirar algo sencillo que podríamos aplicar en todas nuestras clases, que si lo logramos,
créanme que no vamos a necesitar en muchos estudiantes hacerles el PIA. Frente a lo que plantea la profe Edna, hay algo que ha tenido mucha polémica, pero que en educación inclusiva funciona mucho con relación a la parte universal, que son los DBA. Los DBA facilitan mucho el trabajo con este tipo de población, puesto que nos fijan un límite para nosotros poder llegar a tratar de conseguirlo. No es a conseguirlo 100%, pero ya nos pueden decir una indicación de dónde vamos a llegar con esos estudiantes. Entonces los DBA en esta parte se nos hace muy práctico y muy acertado al momento de nosotros buscar estrategias. Sí, y es el punto de partida. El derecho básico de aprendizaje es lo básico, es lo más pequeño, es nuestro punto de partida para nosotros orientar a nuestros estudiantes. ¿Tienen alguna otra pregunta, profe, con respecto a la temática? Con respecto a la actividad, recuerden que tenemos hasta el día sábado a medianoche para mandarla. Lo mismo para el foro y la evaluación van a estar abiertas hasta el día sábado.